Lucas 12, 1 al 7 dice así. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, hermano, hoy día, como ya les adelanté, vamos a ver el tema de la hipocresía. Literalmente he titulado este sermón No seas hipócrita, porque es lo que Jesucristo quiere que no seamos en este pasaje. Nos va a dar algunos parámetros para los cuales van a evitar que caigamos en este terrible, terrible pecado. Y tenemos que recordar un poco, hermanos, de que hemos estado hablando las últimas semanas en este mismo Evangelio de Lucas. Como saben, hemos estado hablando acerca del tema de los fariseos y de los escribas. Y si había algo que los caracterizaba a estos hombres, era la hipocresía. Y hemos visto esto, hermanos, las semanas pasadas, porque Jesucristo, en un momento que no esperábamos, literalmente Jesucristo estaba invitado a la casa de uno de los fariseos. Aunque fue invitado, aunque recibió cierta hospitalidad de este hombre, Jesucristo no se va a callar y los va a confrontar con lo que realmente eran. Hemos estado viendo eso las últimas semanas. Jesucristo les va a decir la verdad, les guste o no les guste escucharla, les va a decir, los va a confrontar con cuál era su realidad. Y una de las grandes realidades acerca de estos hombres, a pesar de que eran líderes, a pesar de que decían conocer mucho, a pesar de que decían tener mucho conocimiento, es que eran unos hipócritas. Pero Jesucristo, hermano, sabe de que este pecado y esta forma de actuar en la cual nos ponemos una máscara, no es algo que solamente pueden hacer los fariseos, no es algo que solamente pueden hacer los escribas, sino que cualquiera de nosotros podría caer en ese tipo de hipocresía. La hipocresía, hermanos, no está lejos de nosotros. Es por eso que Jesucristo ahora, al dirigirse a las multitudes, les va a advertir, y probablemente de manera especial está dirigiéndose a sus discípulos, les va a advertir acerca de este gran pecado. Y la hipocresía, hermanos, es una tentación muy grande, pues de manera muy sutil nos hace sentir bien con nosotros mismos. Incluso la hipocresía, hermanos, a veces hace que recibamos aplausos de las personas. Puede incluso hacer que recibamos el reconocimiento de los religiosos. La hipocresía, hermanos, podría llevarnos a tener un estatus alto, a los ojos de los hombres. Pero al final del día todo eso es falso. Todo eso es un engaño. Y como les he mencionado, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que va a ser una tentación, ¿sí? Porque como vamos a ver el día de hoy, la hipocresía podría llevarnos a tener ciertos beneficios inmediatos y temporales, pero que al final esto todo va a terminar siendo desenmascarado por nuestro Señor. Es más fácil, hermanos, aparte de ser hipócrita. Es más fácil aparentar que vivir de manera real el cristianismo. Es más fácil aparentar religiosidad que cambiar verdaderamente lo que somos. Es fácil, hermanos, cambiar de manera externa ciertas cosas para mostrarnos de una forma con algunos. Es fácil incluso seguir algunas reglas superficiales. Es fácil incluso, hermanos, juzgar a otros, que es parte muchas veces de la hipocresía también. Juzgar a otros sintiéndote superior a ellos. Eso es fácil, hermanos. Los fariseos, los escribas habían tomado por si acaso el camino ancho. Que es fácil, es sencillo. Lo realmente complejo y lo que cuesta y lo que necesita una obra sobrenatural es tener un cambio real en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y lo terrible, hermanos, por si acaso también sobre la hipocresía en esta introducción, es de que a veces guía a las personas a creerse su propia mentira. Y esto, hermanos, es muy terrible sobre la hipocresía.
Y creo que también tiene mucha relación con lo que Jesucristo nos va a decir en un momento cuando presente la hipocresía como una levadura que termina leudando absolutamente todo. Porque la hipocresía, hermanos, cuando uno empieza a aparentar hacia los demás, cuando uno empieza a ponerse una máscara, la verdad es de que muchas veces uno termina creyéndose esos engaños, esas mentiras. Creo que esto podemos verlo en el Nuevo Testamento, porque, hermanos, yo sé que hay personas que saben que están mintiendo, saben que están engañando, saben que están aparentando algo que no son. Pero cuando tú te pones a analizar los diferentes personajes en el Nuevo Testamento que cayeron en este pecado, hermano, tú muchas veces vas a encontrar personas tan engañadas que ni siquiera se dan cuenta ya de que están aparentando algo. Realmente pareciera que creen sus mentiras como si fueran la realidad. Y es porque uno puede acostumbrarse a ponerse una máscara cada vez que se ve al espejo y de un momento a otro se acostumbra a no quitarse nunca esa máscara y de repente empieza a creer de que esa es su realidad y empieza a creer de que realmente está bien. Un ejemplo de esto vamos a ver más adelante en ese mismo evangelio, hermanos, en el capítulo 15 del evangelio de Lucas. Nos vamos a topar con la historia del hijo pródigo, muchos de ustedes la conocen. No sé si sabías que el hijo mayor, y la verdad es que esa historia tiene más relación con el hijo mayor que con el hijo pródigo, vamos a ver eso más adelante, pero el hijo mayor, hermano, puede asegurar, jurar de que él está bien, de que él está bien. Pero el hijo mayor, como vamos a ver más adelante, representaba a los líderes judíos hipócritas. Pero ellos podían asegurar, jurar por su vida de que estaban bien. Y es porque la hipocresía, lamentablemente, hermanos, puede causar incluso hasta eso, que una persona crea que la máscara que se pone termina siendo la realidad. La hipocresía nos ciega. La hipocresía, Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 7, hermanos, muchas veces es como tener una viga en nuestro propio ojo. Jesucristo habló de eso en Mateo 7, cuando nos dijo que tengamos cuidado al juzgar. Y espero que te acuerdes que Él presentó estas dos personas. Una persona con una viga en su ojo que quiere sacar la espiga del ojo de su hermano. Hermano, cuidado, no estoy diciendo por si acaso que es prohibido juzgar o algo así. Pero en esa enseñanza, Jesucristo, hermano, nos está mostrando a una persona completamente ciega, que no puede ver, que está completamente cegada, tiene una viga en su ojo, pero cree que tiene la superioridad moral, espiritual, para resolver los problemas del otro. ¿Cuán ciego, hermano, tiene que estar una persona para hacer tal cosa? Y en ese contexto Jesucristo mismo va a hablar de que los hipócritas hacen eso. Los hipócritas tienen la mirada completamente tapada, no pueden ver. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios va a llamar a los hipócritas con palabras muy fuertes. Y lamentablemente los hipócritas, por si acaso, eran muchas veces los más religiosos, los que tenían un estatus más alto en la sociedad, los reyes, los sacerdotes, algunos que se hacían llamar profetas, pero vivían en tal hipocresía, hermanos, que ellos creían ser lo máximo en el tema espiritual, en el tema religioso, y Dios, hermano, los va a llamar que son como príncipes de Sodoma. Isaías capítulo 1. Y creo que esa es una evidencia, hermano, para ver cuán cegado puede estar alguien. Una persona podría tener la moralidad, podría estar en la misma situación, hermano, que los de Sodoma y Gomorra, pero al mismo tiempo piensa que está muy bien. Piensa que está cumpliendo todos los ritos, todas las ceremonias, que es superior a los demás. Hermano, eso es lo que sucede con la hipocresía. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con la hipocresía? Cristo nos va a decir cómo evitar la hipocresía. Y la forma de evitar la hipocresía, hermanos, sinceramente, no es tan complicado, no es tan complejo de entender, tal vez de aplicar sí es más complejo, pero es tener presente quién es Dios todo el tiempo. Esa, hermanos, es la solución para la hipocresía y hoy día les voy a mostrar qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar para evitar la hipocresía. Tener presente quién es Dios todo el tiempo.
Tener presente de que Dios es un Dios que tiene todo el conocimiento. Hermano, si tú tienes presente eso todo el tiempo, sabes, ok, hay alguien al que no puedo engañar. Hermano, es bastante obvio, ¿sí? Como les dije, es bastante fácil de entender. Pero de vivir creo que es más complejo. Pero Jesucristo nos va a mostrar eso hoy día. Entender que Dios es omnisciente, eso debe evitar y prevenir de que caigamos en la hipocresía, porque si creemos en un Dios que sabe absolutamente todo, entonces, hermano, a Él no lo puede engañar con una máscara. En segundo lugar, Jesucristo nos va a decir que tengamos presente que creemos en un Dios temible, temible. El temor al hombre, hermano, es lo que hace a las personas hipócritas. El temor a Dios es lo que va a exigir que vivamos en integridad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú cambias, y vamos a ver el día de hoy eso, cuando tú cambias el temor de Dios por el temor al hombre, es ahí donde te conviertes en un hipócrita. Pero cuando tú al que realmente temes es a Dios, eso, hermano, exige que no vivamos en una falsedad. Y en tercer lugar, Jesucristo va a hacer algo bastante interesante en este pasaje, y es de que nos va a presentar también a Dios como nuestro proveedor. Y ahora algunos de ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver eso con la hipocresía? Vamos a ver eso más adelante, hermanos. Pero sinceramente, entender de que dependemos de Él, escucha, entender de que dependemos de Él, nos va a guiar a comprender que no necesitamos agradar a nadie más que a Él. Pues nuestra vida, nuestra provisión está en sus manos. Y como vamos a ver más adelante, hermano, esto tiene mucho que ver con el tema de la hipocresía. Mucha gente es hipócrita y se pone una máscara por beneficios económicos. Eso, hermanos, vamos a hablarlo en un momento. Pero ahora, ¿en qué contexto nos encontramos? Como ya les he mencionado, Jesucristo acaba de tener un conflicto muy fuerte en la casa de un fariseo. Y probablemente este capítulo 2, hermanos, comience inmediatamente, ¿sí? Estamos en la misma circunstancia, en el mismo evento. Jesucristo tenía un conflicto muy fuerte con el fariseo que lo invitó a su casa a comer. Se metió con los escribas más, los acusó de manera muy contundente y pública, porque probablemente no eran ellos solamente, sino que había más personas en la casa de este hombre. Y como nos dice este pasaje, Jesucristo probablemente estaba siendo perseguido, hermanos, por muchas personas, ¿sí? Muchas personas lo seguían. ¿Por qué? Porque obviamente Jesucristo estaba haciendo muchos milagros. Sabemos que muchas multitudes eran atraídas a Él por esto. Pero hermano, Jesucristo estaba yendo a comer a la casa de un fariseo. Creo que eso también hubiera llamado la atención de las multitudes. Jesucristo estaba yendo a comer a la casa de un fariseo. Y lo que muchas veces pasaba cuando una persona de gran popularidad iba a comer a la casa de alguien también importante es que las personas se acercaban a esa casa a escuchar, a ver qué es lo que sucedía. Y no creo que sea muy raro de que muchas de estas personas en la multitud que Lucas nos dice en el versículo 1 están expectantes a ver qué iba a suceder. Tal vez ahora Jesucristo se hizo amigo de los fariseos. ¿Qué es lo que Jesucristo les diría? Y como ya hemos visto, Jesucristo va a tener una contienda muy fuerte. Y Jesucristo, después de esa contienda, al parecer muy cerca a la casa de este hombre, escucha lo que dice, en esto, juntándose por millares. Aquí tenemos, hermanos, la palabra millares normalmente se traduce como decenas de miles. No sabemos específicamente cuántos. A veces se utiliza esa palabra simplemente para referirse a una gran multitud. Pero estoy seguro de que son miles, hermanos. ¿Por qué? Porque incluso se atropellaban los unos a los otros. Y Jesucristo, hermano, no la va a parar. Estuvo confrontando la hipocresía y va a continuar con este tema ahora en este capítulo 12. Y ahora, enfrente de millares, hermano, va a hacer quedar mal a esos fariseos y va a advertir más bien a las personas de que no caigan en el mismo pecado que esos hombres habían caído. Esos hombres que eran los líderes, esos hombres que eran supuestamente los más religiosos de su época. Y Cristo, como ya les dije, les va a dar una advertencia. Escucha lo que Jesucristo dice. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Aquí es donde comienza, hermanos, esta advertencia. Y Jesucristo va a comenzar esta advertencia con esta palabra, guardaos. En la introducción, hermanos, les dije que por si acaso ninguno de nosotros está exento a caer en la hipocresía. Es por eso que Jesucristo utiliza esta palabra, guardaos, para hablar a sus discípulos y para hablar a todas aquellas multitudes que lo estaban siguiendo. Y esta palabra, guardaos, hermanos, tiene que ver con estar atento, con estar alerta. Esta palabra guardaos se utilizaba cuando alguien tenía que estar velando constantemente. Y hermanos, esta es una advertencia y un llamado, incluso podemos traducirlo como un mandamiento de parte de Dios a cada uno de nosotros. Porque tú y yo no estamos exentos de caer, hermanos, en la hipocresía. Es más, somos propensos probablemente a caer en la hipocresía. En el Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, nosotros vemos que hubieron grandes hombres que por si acaso cayeron en la hipocresía. Uno de los más conocidos, hermano, es David. ¿Te acuerdas? David pecó. David adulteró con Betsabé. ¿Te acuerdas de eso? Pero no sé si te acuerdas qué es lo que sucedió cuando el profeta Natán fue a confrontar a David. David se comportó ahí, hermano, como un completo hipócrita. El profeta Natán se le acerca a David y le dice, ¿sabes? Conozco a un hombre que tiene solo una ovejita. Y vino otro hombre que tiene muchas ovejas y le quitó su única ovejita. ¿Y qué hizo David, hermano? Se puso la máscara de un hombre justo, de un hombre recto. Y dijo, que muera el tal hombre que hizo tal cosa. David estaba actuando hipócrita, hermano. Por eso el profeta Natán, le va a decir, tú eres ese hombre. David, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la hipocresía, tú y yo podemos caer igual. En el Nuevo Testamento, hermanos, Pedro cayó en hipocresía. Es más, Pablo lo va a tener que confrontar con mucha fuerza. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Por agradar a los hombres, por agradar a los judíos, Pablo los va a tener que confrontar no solamente a Pedro, a Bernabé también, lamentablemente. Judas estuvo aparentando por años, algo que no era. Más adelante vamos a ver, hermanos, Jesucristo en la última cena va a decir, hay uno que me va a traicionar, y hermano, nadie va a saber quién es, porque Judas fue un gran hipócrita, pero se puso una máscara tan buena, hermanos. Era un hombre que supuestamente estaba preocupado por los pobres. Vamos a ver eso en Juan 12 más adelante. Y nadie va a dudar de él, pero era un hipócrita. Era un discípulo de Cristo, y fue un discípulo de Cristo, fue un apóstol por 3 años. Y Jesucristo, hermano, es por eso que nos advierte, por si acaso, porque no estamos exentos de esto. Si David cayó en eso, hermano, si Pedro cayó en eso, tú y yo no estamos exentos, por si acaso, de esto. Esto es algo de lo cual debemos estar constantemente en guardia, constantemente vigilantes, constantemente alertas. Y ahora Jesucristo, hermano, va a presentar la hipocresía de los fariseos como una levadura. Escucha lo que dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Me interesa mucho, hermanos, que tomemos en cuenta esta palabra levadura, porque la palabra levadura, hermano, es algo que corrompe todo, contamina todo. Hermano, Jesucristo no quiere que juguemos con el tema de la hipocresía. Empiezas a ponerte una máscara, hermano, y es muy difícil quitártela. Y Jesucristo lo presenta acá como una levadura. ¿Qué es la levadura, hermano? Es algo que corrompe toda la masa. El apóstol Pablo va a utilizar este tipo de expresiones, 1 Corintios capítulo 5, para referirse al pecado, y Pablo va a decir, para referirse a la inmoralidad dentro de la iglesia, Pablo va a decir, cuidado, un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Y hermanos, no podemos jugar con la hipocresía, porque la hipocresía va a crecer hasta fermentar absolutamente todo. Una vez más, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Jesucristo, hermano, por eso está diciendo, ¿sabes? Tú no juegas con esto. Tú no te puedes tomar esto a la ligera. No puedes tomarte esto a la ligera. Porque sin darte cuenta, hermano, el día de mañana toda tu vida es una falsedad. Toda tu vida es una farsa. Años puedes pasar, hermano. Y todo lo que has hecho, todo lo que eres, no es nada más que una máscara.
Y Jesucristo va a presentar esta hipocresía de los fariseos como eso, hermano, como una levadura que va a corromper absolutamente todo. Y Jesucristo aquí nos va a mencionar una vez más, estos hombres tan conocidos en el Nuevo Testamento, los fariseos, que siempre eran mal vistos. Pero lo importante, hermanos, en este pasaje, déjame recalcarte una vez más, es de que tú y yo podemos caer en lo mismo que los fariseos. Yo sé que está bien y es normal que ataquemos a los fariseos y digamos, esos fariseos del Nuevo Testamento, qué malos eran, pero Jesucristo aquí le está diciendo a las multitudes, a los discípulos, por si acaso ustedes no están lejos tampoco de caer en lo que esos hombres tan malos, tan perversos, tan hipócritas han caído. Y deben cuidarse de eso, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, cuando pensamos en los fariseos, hermanos, muchas veces creemos de que los fariseos eran simplemente personas que todo el tiempo andaban juzgando. Hace poco vi un meme en internet que compartió un hermano de la iglesia, en el que había una foto de un montón de judíos y decía, cuando me equivoco siempre están los fariseos apuntándome, ¿sí? Por si acaso, eso no eran específicamente los fariseos. Todos los cristianos, hermano, cuando vemos pecado tenemos que confrontarlo, ¿o no? Mateo 18, si ves a tu hermano pecar, ve y dile. El apóstol Pablo va a decir en Romanos 3, versículo 9, nosotros acusamos a todos de que están en pecado. Entonces, lo que caracterizaba, hermanos, a los fariseos no era específicamente que acusaban a las personas de ser pecadoras, aunque lo hacían, ¿sí? Pero el gran problema que tenían estos hombres, hermano, era la hipocresía. Ese era el problema. Es por eso que Jesucristo aquí, hermanos, va a mencionar eso como lo que caracterizaba a estos hombres. Lo que caracterizaba a estos hombres era que se habían puesto una máscara. Eran legalistas, pero ellos mismos, como Cristo mismo les dijo en el pasaje anterior, ellos mismos no cumplían lo que mandaban. Ellos predicaban y enseñaban y ellos no hacían. Aparentaban externamente tener supuestamente una religión muy devota, pero su corazón estaba completamente alejado de Dios. Como el profeta Isaías va a decir, de labios me honraban, pero su corazón completamente lejos. Y el gran problema, hermano, de los fariseos, por si acaso, era ese. No era específicamente que confrontaban la maldad o el pecado, incluso en sus inicios es lo que intentaron hacer de manera legítima, pero el problema de estos hombres, hermano, era la hipocresía. Que incluso cuando acusaban a otros o juzgaban a otros era simplemente para ellos tapar quiénes eran. Era simplemente para ellos cubrir cuál era su realidad. Y ahora Jesucristo, hermano, nos dice, cuídense, guárdense, estén alertas de esta levadura de los fariseos, que es la hipocresía, el ponernos una máscara, el aparentar algo que no somos. Y ahora, ¿qué podemos hacer contra esto? Y es aquí donde Jesucristo, versículo 2 al versículo 7, nos va a decir qué podemos hacer. 1. Reconocer que Dios es omnisciente. Escucha versículo 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermano, Jesucristo aquí nos está dando la solución para prevenir, para guardarnos, para estar, hermanos, en guardia contra la hipocresía. Y una de las primeras cosas que Jesucristo nos va a mencionar es esto, tener presente que hay alguien que lo sabe absolutamente todo. Hay alguien al cual tú no puedes engañar. Hay alguien al cual, por más pecado que cometas en la oscuridad y en el secreto que crees que nadie sabe, Él sí lo sabe. Hay alguien, hermano, que conoce absolutamente cada palabra, cada pensamiento, cada acción que hacemos. Y un día va a sacar a la luz absolutamente todo. Y esa máscara que te pones no va a servir de nada. No va a servir absolutamente de nada. Escucha lo que dice Salmo 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Aquí está hablando de Dios el salmista. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, ¿tú crees que puedes tener secretos con Dios? No puedes tener secretos con Dios. A Él, hermano, no se le puede engañar. No importa cuánto intentes. No importa cuánto te esfuerces. Todo ese esfuerzo es inútil. A Él no vas a poder engañarlo. Es por eso que el apóstol Pablo, hermano, en Romanos capítulo 2, cuando lidia con los moralistas y los legalistas y los hipócritas,
Pablo le va a decir a estos hombres, Romanos capítulo 2, versículo 16, no se olviden que Dios va a juzgar sus secretos. Sus secretos. Por eso luego Pablo les va a exponer sus secretos. Va a decirles, Dios sabe, sabes que tú dices no adulteren, pero tú adulteras. Dios sabe que tú dices que tú predicas que no hay que robar y tú robas. Dios sabe que tú te haces el maestro, pero tú no te enseñas a ti mismo. Hermano, esto es muy importante y es bastante básico. Pero sinceramente mucha gente, esto que es tan básico, si creemos en Dios, creemos en un Dios omnisciente que lo sabe todo. Pero no tenemos presente eso constantemente y eso es el motivo por el cual caemos en hipocresía. Pero Jesucristo dice, escucha, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. No hay nada oculto que no haya de saberse. Ponte a cuentas mejor con Dios. Confiesa tu pecado, como nos dice la Biblia. Deja de ponerte una máscara porque no te sirve absolutamente de nada. Ahora, esto, hermanos, en el contexto también es muy importante respecto a Cristo. Porque a Cristo, y me parece esto que es bastante relacionado con lo que hemos visto las anteriores semanas, porque, ¿te acuerdas? Hemos comenzado esa sección en la cual Jesucristo está siendo invitado por ese fariseo a su casa. Y como he mencionado en aquellas exposiciones, pareciera que este fariseo, hermano, tiene buenas intenciones, ¿sí? Pareciera que tiene un buen corazón incluso, sí, tal vez. Pero luego terminamos ese capítulo viendo cómo esos mismos fariseos, esos mismos escribas, lo que estaban buscando era alguna palabra mal dicha por Cristo para tener algo para condenarle. Hermano, ¿tú crees que Jesucristo no sabía eso? Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales Cristo no perdió el tiempo con amabilidades y con diplomacia con ese hombre. Sabía su corazón y directamente fue y los confrontó con lo que eran. Y esto es interesante porque en el Nuevo Testamento, hermanos, una y otra vez los judíos van a querer tapar sus intenciones, pero una y otra vez la Biblia nos va a decir que Cristo conocía sus pensamientos. Mateo capítulo 9, versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesucristo conocía los pensamientos de ellos. Lucas 5, versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Lucas 6, versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos. Escucha, ¿cuántas veces la Biblia nos recalca eso de Cristo? Y normalmente en contextos en los que Jesucristo estaba lidiando con este tipo de fariseos, que abiertamente, hermano, no querían mostrar realmente sus intenciones, pero Cristo sabía lo que había en ellos. Había un montón de personas en el Evangelio de Juan que dijeron haber creído en Cristo. Escucha lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No puedes engañar a Cristo. No puedes engañar, hermano, a Cristo. La gente lamentablemente cree que puede engañar a Cristo, incluso utilizando palabras rebuscadas. Muchas veces, por si acaso, estos fariseos, estos hipócritas se van a acercar a Cristo con palabras diciéndole maestro, rabí. Incluso, hermano, Jesucristo nos dice, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, de que van a haber personas que le van a llamar Señor. Pero eran unos hipócritas. Le llamaban Señor, pero vivían como se les daba la gana. Y mucha gente, hermano, intenta cubrir quiénes son realmente con ese tipo de palabras, ¿sí? Señor, rabí, maestro. Pero a Cristo, hermano, no se le podía engañar. Cristo no se le podía engañar. Y Cristo aquí está advirtiendo probablemente algo, hermano, que los judíos de este contexto están viendo. Jesucristo, hermano, ¿qué acaba de hacer? Acaba de desenmascarar la maldad de ese fariseo, de los escribas, de manera pública, directa. Acaba de hacer eso. Y ahora se da la vuelta a sus discípulos y les dice, cuidado
Cuidado con esta hipocresía. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de saberse. No hay nada que ustedes digan ahí escondidos que no vaya a salir a la luz. Aquello que crees que estás diciendo en secreto, Jesucristo dice, se va a proclamar en las azoteas. Hermano, es lo que Jesucristo acaba de hacer con estos hombres. Y lo va a hacer, hermano, con cualquiera de nosotros, si caemos en este tipo de hipocresía. ¿Crees que Él no conoce tus secretos? Este era uno de los problemas de los judíos. Y hermano, aquí vamos a llegar a un punto que es muy importante, porque este era uno de los problemas de los judíos. Ellos estaban más preocupados por lo que las personas finitas y limitadas en su conocimiento dijeran de ellos. Y hermano, así es fácil volverse un hipócrita, ¿sí? Estaban preocupados por lo que las personas finitas en su conocimiento pensaban de ellos. Una y otra vez Jesucristo va a decir esto. Estos hombres oran, ¿para qué? Para aparentar con la gente. Estos hombres ayunan, ¿para qué? Para aparentar con la gente. Y habían perdido, hermano, de vista el que hay alguien que está viendo todo, con el cual no pueden aparentar. Habían perdido, hermano, de vista eso. De que lo que es secreto para los hombres, para Dios no es secreto. No es secreto. Y hermano, muchas veces se pierde esta perspectiva. Y como he mencionado aquí, la idea, y vamos a ver esto en un momento más todavía, la idea, hermano, es, sinceramente, lo que la gente diga no tiene tanta importancia. ¿Qué es lo que Dios dice? Pero cuando tú estudias la vida de estos hipócritas, como ya les dije, ellos estaban más preocupados por qué es lo que la gente decía, por qué es lo que la gente llegaba a conocer de ellos, y no por lo que Dios realmente conocía de ellos. Se jactaban incluso para aparentar con las personas una gran piedad. Hermano, ten cuidado por si acaso con las personas que se jactan ante los otros, ante las personas. Cuánto leen, cuántas prédicas escuchan, cuántos teólogos conocen. El apóstol Pablo mismo nos dijo de que van a aparecer muchas personas dentro de la iglesia, incluso con apariencia de piedad. Con apariencia de piedad. Y tú y yo, como tenemos un conocimiento finito, como no podemos ver los corazones, nos dejamos llevar muchas veces por ese tipo de apariencias. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo 5, antes de juzgar a alguien, tómate harto tiempo, porque va a salir a la luz. Ese pasaje es paralelo a lo que estamos viendo ahora, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20 en adelante. Pablo le va a decir, Timoteo, con calma, antes de juzgar a alguien, porque va a salir a la luz en su tiempo, tanto sus malas obras como sus buenas obras. Y hermano, pero los judíos pensaban de que al aparentar con las personas, la mayoría de las personas creen que somos buenos, creen que estamos bien. Habían dejado a un lado el que ellos mismos creían en un Dios omnisciente, que conoce absolutamente todo y al cual no pueden engañar. Y aquí, hermano, hay un detalle que es importante, porque muchas personas son hipócritas y esto se evidencia, y aquí, hermanos, es una autoevaluación que cada uno de nosotros debe hacerse, por lo que haces en el secreto. Jesucristo aquí menciona eso, hermano, lo que se hace encubiertamente, lo que se dice en tinieblas, lo que se hace o se dice en los aposentos. Hermano, tú sabes quién eres, ¿sabes por qué? Por cómo vives en el secreto. Tú sabes quién eres por lo que haces cuando ningún ser humano te está viendo. Es ahí donde vas a demostrar que realmente tienes conciencia de que hay un Dios que todo lo ve. Los judíos lamentablemente habían perdido eso. Ellos estaban acostumbrados a ver solamente las manifestaciones externas y públicas, ¿sí? Cómo oraban, cómo ayunaban, dónde se sentaban en la iglesia. Y eso veían como, wow, qué religioso, qué espiritual. Pero Cristo dice, sabes, cuidado, los hipócritas se los conoce por lo que hacen en lo oculto. Y no vas a poder engañar a Cristo. Ya hemos hablado un poco de Judas, un gran hipócrita. ¿Y te acuerdas qué va a hacer Cristo? Cristo va a decir, yo sé que hay alguien que me va a traicionar. Y luego se va a dar la vuelta a Judas y le va a decir, anda a hacer lo que tienes que hacer. Yo ya sé quién eres.
Yo ya sé quién eres. A mí no me puedes engañar. En el Nuevo Testamento, lamentablemente, vemos cristianos que cayeron en eso, como Ananías y Zafira, por hipocresía, queriendo aparentar algo que no eran. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó a la luz. Ya hemos hablado de David, pasó lo mismo. Salió a la luz absolutamente todo. Y hermano, aquí cuando Jesucristo por si acaso habla de que lo oculto va a saberse, de que lo dicho en tinieblas saldrá a la luz, se proclamará en azoteas, también puede tener relación, hermano, con el día del juicio. Debe tener relación con el día del juicio. No, va a llegar un momento en el que todo se va a saber. Es por eso que cuando tú llegas al final de los tiempos en la Biblia, vas a encontrar esto, de que se van a abrir los libros, dice Apocalipsis 20, versículo 12. No solamente se va a abrir el libro de la vida, se van a abrir los libros. Y la mayoría de los teólogos interpretan eso, hermano, porque Dios tiene un registro absolutamente de todo. 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 Y un día va a salir a la luz todo. Bueno, no te sirve de nada ponerte una máscara. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Ponte a cuentas con Dios. Y abandona esa hipocresía porque no va a servir de nada. Y esto, hermanos, claramente tiene que llevarnos a temer a Dios, ¿o no? Esa es una idea central en el discurso de Cristo aquí. Es por eso que ahora en el siguiente pasaje Jesucristo va a mencionar la palabra temer por lo menos 4 veces o 5. Porque la idea, hermano, es que pongamos a Dios en el lugar que Él merece y Él debe ser temido. Él debe estar presente en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Y entender de que Él tiene todo el conocimiento debe llevar a temerle. Y ahora Jesucristo nos va a hablar de esto, hermano. Escucha, versículo 4 y 5. Dios es temible. Esto debería, hermano, prevenirte de que caigas en hipocresía. Este Dios que todo lo sabe, que todo va a sacar a la luz, hermano, tiene el poder de mandarte al infierno. Escucha versículo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Hermano, los judíos con los que Jesucristo se estaba enfrentando acá, lamentablemente, ¿sabes qué tenían temor? ¿De qué tenían temor? De la gente tenían temor. Lo que a ellos les interesaba, hermanos, es ser alabados y no ser mal vistos por las personas. Eso es de lo que tenían temor. Una y otra vez Jesucristo va a hablar de aquellos hombres que buscaban hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Porque habían perdido el temor a Dios y lo que les importaba era lo que la gente decía de ellos. Escucha Mateo capítulo 23, versículos 5 y 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hermano, el temor al hombre es algo que nos lleva, escucha bien esto, a ser hipócritas. Cuando dejamos de temer a Dios, que es el único que se merece ser temido, y lo que tememos es en nuestra reputación ante las personas, lo que tememos es perder la alabanza de las personas, perder el estatus que teníamos hacia las personas, hermano, eso sí o sí te va a guiar a ponerte una máscara, a aparentar algo que no eres. Escucha lo que Jesucristo va a decir sobre esos hombres, Juan 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Estas personas, hermano, no tenían temor a Dios, tenían temor al hombre. Estaban buscando ser alabados, ser aceptados por los hombres. Lamentablemente en el Nuevo Testamento vemos personas que por temor a los hombres incluso terminaron negando y alejándose de Jesucristo. En el libro de Juan estamos estudiando esto, Juan capítulo 7. Escucha lo que dice versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Había personas, hermanos, que estaban, al ver los milagros de Cristo, al ver sus obras, al escuchar sus enseñanzas, tenían un convencimiento de, ok, Él es el Mesías, pero por miedo a los hombres se ponían una máscara. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judíos y no lo aceptaban públicamente.
Este es un detalle importante para lo que vamos a ver la próxima semana cuando Jesucristo hable de confesarlo delante de los hombres, por si acaso. Vamos a hablar de eso la próxima semana. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, algunos de ustedes espero se acuerden, estamos en ese pasaje en el cual Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. ¿Te acuerdas qué es lo que hacen los padres de ese ciego de nacimiento? Hermano, su hijo había sido sanado. Toda su vida ciego, Jesucristo lo sana. Y los padres de este hombre, hermano, van a terminar negando a Cristo, alejándose de Cristo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judíos. Juan 9:22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Juan capítulo 12, versículo 42, con todo esto aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hermano, por si acaso, esa es característica de los hipócritas. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de Pablo, de Pedro, de Bernabé. No fue Pablo, perdón, el que cayó en hipocresía, fue Pedro y Bernabé. Si tú lees Gálatas capítulo 2, versículo 12, escucha lo que dice. ¿Sabes por qué cayeron en hipocresía Pedro y Bernabé? Porque temían a los de la circuncisión. Aquí, hermano, lo que Cristo quiere es poner las cosas en orden. No tenemos por qué temer a ningún hombre. Y como les acabo de mostrar, lamentablemente el temor a los hombres y no a Dios es lo que causa muchas veces la hipocresía. La hipocresía. Y ahora, esto, hermanos, en el contexto más amplio, tiene mucha más importancia incluso. Porque, hermano, ¿sabes qué es lo que el mundo va a utilizar como una arma contra nosotros para intentar que seamos infieles a Dios? ¿Sabes qué es lo que va a intentar utilizar? El miedo. Eso intentan utilizar. Los judíos, al ver que no podían callar a los apóstoles, ¿sabes qué hicieron? Los amenazaron. Los amenazaron para que tengan miedo. Para que tengan miedo. Hemos hablado esta mañana acerca de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué es lo que utilizaron los enemigos de Cristo, los enemigos de su pueblo para hacer que estos hombres no sean fieles a su Señor? El miedo. Si no te arrodillas, el horno de fuego. Si no te sometes, la fosa de los leones. Y esto es importante, hermanos. Porque muchos cristianos, y esto se conoce en la historia del cristianismo, por miedo a los hombres estuvieron dispuestos a ponerse una máscara. Voy a ser cristiano en secreto, sí, que no se enteren. ¿Sí? Allá en estas cosas para no meterme en problemas con las personas, no voy a ser fiel a Cristo, no voy a ser fiel a Dios. Ese hermano es ser un hipócrita. Ese hermano es ser un hipócrita. Y te puedo asegurar que tú vas a ser tentado a poner a las personas antes que Dios. Yo, lamentablemente, hermanos, he visto personas que le temen a sus hijos, a sus cónyuges, a sus amigos, a sus familiares. Alguna vez me he reunido con papás que dicen, ¿sabes, pastor? Yo sé que Dios dice esto, pero no le quiero decir esto a mi hijo porque mi hijo se va a enojar, se va a poner así, asá. Hermano, temor a los hombres, no temor a Dios. Estoy poniendo una máscara. Estoy aparentando en algún momento ser cristiano con algunos y en otro momento me quito esa máscara, me pongo la máscara de, no, aquí ya no sigo a Cristo. Muchas personas les pasa eso con el trabajo, vamos a hablar de eso en un momento un poco más. Pero hermano, mucha de la diplomacia, por si acaso, de nuestra época también está basada en este miedo a los hombres. Justo hablamos de esto hace un momento con algunos hermanos acá, antes de comenzar este servicio. Bueno, muchas veces somos tentados, por si acaso, por el miedo a ofender a alguien, por el miedo a no caerle bien a alguien, por el miedo a dejar de ser su amigo. ¿Tentados a qué? A no decir la verdad, que sabemos que es. Mucha de la diplomacia en nuestra época está basada en eso, hermano, al temor a los hombres. ¿Y eso qué hace? Que nos pongamos una máscara.
Que con unos actuemos de una manera, con otros actuemos de otra manera. Eso lamentablemente era lo que también hacían los judíos de su época. Cuando les convenía, con el que les convenía, actuaban de cierta u otra manera, solo porque buscaban agradar a los hombres, El temor a los hombres, hermano, nos lleva a aparentar algo que no somos. Pablo no se va a dejar llevar por este tipo de cosas. El apóstol Pablo, hemos leído eso hace un momento, Gálatas 1, versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hermano, en ese contexto, Pablo, por si acaso, estaba confrontando el error y falsos maestros de un montón de iglesias. A veces cuando leemos la epístola a los Gálatas creemos que es escrita a una iglesia, no. Galacia era una región que tenía un montón de iglesias. Y Pablo comienza su epístola diciéndoles: Gálatas insensatos, maldito el que trae otro evangelio. Va a ser súper duro, súper fuerte. Y me encanta lo que Pablo dice acá. Yo no busco agradar a los hombres. Yo no busco agradar a los hombres. Porque si buscara el favor de los hombres o el de... Escucha lo que dice. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. No puedes combinar estas dos cosas. No puedes combinar el tener miedo al hombre y temer a Dios. No se puede combinar estas dos cosas. No se puede combinar esas dos cosas. Y lo único que te va a llevar, como he mencionado, es tener una doble vida, aparentar con unos, aparentar con otros. No, hermano, no puedes hacer eso. Y Jesucristo aquí nos da dos mandamientos. 1, no temas al hombre. 2, teme a Dios. A Él es al único que deberías temer. A Él es al único que te debería importar qué dice. Y es el único que en realidad deberías temer, porque es el único que tiene el poder, hermano, no solo para matarte, para destruirte en el infierno. Y hermano, este temor a Dios, escucha, nos lleva a no tenerle temor al hombre. Déjenme leerles algunos salmos, porque el salmista una y otra vez, eso es muy interesante en los salmos, va a poner eso en contraste. Temo a Dios, no temo a los hombres. Tengo a Dios presente en mi vida, pues, los hombres no me interesa, ¿qué es lo que me puedan hacer? Escucha Salmo 3, versículo 6. No temeré a 10 millares de gentes que pusieron sitio contra mí. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 56, versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y aquí, hermano, hay estos dos mandamientos. Y te recuerdo que estamos en el contexto en el que Jesucristo quiere que no seas un hipócrita. Jesucristo te dice, versículo 4, no temas al hombre. Versículo 5, teme solamente a Dios. Dios es el único al que debemos temer. ¿Por qué? Porque sinceramente, escucha, es el único temible también. Cuando te pones a pensar, es el único temible, hermano. Porque el hombre, ¿qué te puede hacer? ¿Qué es lo peor que podría llegar a hacerte el hombre? Jesucristo dice acá, matarte. Hermano, para un cristiano la muerte es su mejor día. Hoy día en la mañana vamos a hablar un poco de eso. Pero para un cristiano, hermano, la muerte, por si acaso, para un verdadero cristiano, es su mejor día. Es el mejor día. ¿Por qué? Porque por fin voy a llegar a mi hogar, voy a llegar al lugar que tanto deseo. Para mí el morir es ganancia, va a decir Pablo por eso. Pero, si estamos viviendo de manera hipócrita, hermano, el hombre te podrá matar, pero eso no se compara realmente a lo que te espera. Eso no se compara a lo que te espera. Y Jesucristo va a decir, escucha el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene el poder. Y aquí esto es bien interesante, porque aunque los hombres te mataren, en realidad el que te está quitando la vida es Dios. Pero no solamente Él te quita la vida, sino que tiene el poder de echar en el infierno, Gehenna. El infierno, hermano, Jesucristo utiliza esa palabra Gehenna, y es una representación bastante gráfica del infierno. Ese lugar, en el Antiguo Testamento, era el lugar donde los judíos lamentablemente habían llegado a quemar a sus hijos para Moloch. Y los judíos saben la expresión que Jesucristo está utilizando acá, conocen el lugar al que se está refiriendo. El Gehenna, el lugar donde los judíos en aquella época tiraban su basura y constantemente había fuego. Y aquí Jesucristo, hermano, está refiriéndose al fuego ardiente del infierno. El infierno es algo real, la ira de Dios es real. El Nuevo Testamento mismo va a terminar hablándonos del lago de fuego, un lugar de eterno sufrimiento y castigo por nuestra maldad. El lugar donde las personas rogarán, escucha, por una gota de agua en sus labios. Y Jesucristo, ¿sabes qué dice? Eso es a lo que deberías temblarle. Es eso a lo que deberías realmente temer. Y si estuvieras temiendo a eso, hermano, no serías un hipócrita. No serías un hipócrita. No te importaría lo que la gente diga. No te pondrías con unos una máscara, con otros otra máscara. ¿Por qué? Porque lo que me importa es Dios, porque Él es temible. El hombre, a comparación de Dios, no me puede hacer nada. Nada. Dios es al cual realmente debo temer. Y Jesucristo aquí utiliza la palabra fobeo, de donde nosotros sacamos la palabra fobia. Y escucha, tiene muchas traducciones esta palabra. Puede referirse a un respeto, sí, mucha gente dice el temor que tenemos que tenerle a Dios es un respeto. Yo creo que sí, hermano, sí, pero es más que eso. Esta palabra, hermano, tiene que ver con temblar, con temer, con espantarse. A veces se utilizaba esa palabra con esta traducción, espantarse, aterrorizarse, aterrorizarse. Hermano, esto es muy importante porque es eso lo que nos va a llevar a ser fieles al Señor y tener una vida íntegra. Es a ti al que temo. Jamás voy a aparentar algo que no soy en frente de los hombres. Jamás me voy a poner una máscara con algunos, quitármela con otros para agradar a los hombres. Hermano, nunca. Porque al que yo temo es a Dios. A Dios. Una vez una persona me dijo esto. No me pidió específicamente, pero me dijo esto. Pastor, ¿sabe? ¿Qué tal si dice esta mentirita así para calmar a los hombres, para que se calmen un poco, para que estén satisfechos y ya, nos libramos de muchos problemas? Jamás. Eso sería ser un hipócrita. Jamás. Porque al que yo debo temer es a Dios. Y hermano, entender esto, sinceramente, te va a llevar a tener una vida muy íntegra. Una de las historias más conocidas de uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, escucha cómo murió este hombre. Y estaba siendo amenazado por los líderes, estaba siendo amenazado por los gobernantes de su época, pero escucha a lo que va a guiar este temor a Dios a un hombre, a la fidelidad. En una época, hermano, en la que con las amenazas, con las amenazas de violencia, de dolor, de muerte, muchos cristianos, hermano, estaban como que, ok, ya, ¿sabes? Diremos que el César es Señor, igual Dios conoce mi corazón, ¿sí? A Crisóstomo se le va a decir, te vamos a desterrar. Crisóstomo les va a responder, el mundo entero es mi patria, porque el mundo le pertenece a Dios. Pues destiérrenme de mi nación, no hay problema. Te vamos a matar, no hay problema. Mi vida está escondida con Cristo. Te vamos a quitar todas tus riquezas. Mi tesoro está en los cielos. Wow, la gente se deja llevar por esas amenazas, ¿sí? Y es infiel a Dios y aparenta algo con algunos por el temor que tienen al hombre. Y Jesucristo dice no. Ahora, esto, hermanos, nos va a llevar a nuestro último punto del día de hoy, versículos 6 y 7. Y que no es tan aparente, pero sinceramente creo que es muy acorde a lo que estamos hablando de la hipocresía. Y Jesucristo ahora nos va a presentar a Dios como nuestro proveedor. Y esto es interesante, nos ha presentado a Dios como el juez omnisciente, que sabe todo y que todo va a sacar a la luz.
nos ha mostrado a Dios, el versículo 4 y 5, como el juez todopoderoso y temible que nos puede destruir en el infierno. Y ahora, hermanos, versículos 6 y 7, esto es raro, sí, entiendo que es un poco raro, pero cuando te pones a analizarlo, creo que es muy coherente respecto a la hipocresía. Jesucristo nos va a presentar ahora a Dios como nuestro proveedor. Escucha lo que dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Me costó entender esto un poco en el contexto de la hipocresía, hermanos, pero claramente vemos en los evangelios personas, escucha, que por su afán a lo material, por su afán a las riquezas, no van a estar dispuestas a ser fieles a la verdad, fieles al evangelio. Jesucristo mismo, vamos a ver más adelante la historia del joven rico, que por tener muchas riquezas se fue, a pesar de haber escuchado la verdad, a pesar de haber sido confrontado con la verdad, va a preferir ser fiel a sus riquezas antes que a la verdad. Y hermanos, en la época del primer siglo, ser cristiano muchas veces significaba, por si acaso, perder muchas cosas. Ser cristiano, hermano, en la época de Jesucristo, ya hemos hablado un poco de esto, los judíos te tenían amenazado con expulsarte del templo. Y expulsarte del templo, hermano, no era como en nuestra época, que te expulsan de una iglesia y te vas al frente a la otra iglesia. Expulsarte del templo, hermano, significaba más o menos muerte civil. Ya no podías comerciar, no podías trabajar, no podías obviamente acercarte a Dios en el templo. Era, hermano, bastante grave. Y lo que significaba, hermano, era perder muchas cosas, perder dinero, perder estatus, perder comodidades. Y hermano, esto tiene que ver con la hipocresía, porque mucha gente por dinero empieza a aparentar y no es fiel a Dios y no es fiel a Cristo. Por dinero está dispuesta a arrodillarse ante los hombres con tal de no perder. Y Cristo, hermano, escucha, dice, no necesitas eso. No necesitas eso. Porque Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos provee. Es en Él, es a Él del cual dependemos. Es en Él del cual dependemos. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos respecto a Moisés. Hebreos 11, versículo 24 al 25. Por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Hermano, a veces simplemente por comodidad, a veces simplemente por mantener un estatus, riquezas, un salario, la gente está dispuesta, hermano, a arrodillarse. Es más, Satanás utiliza esa estrategia. En el desierto, ¿qué es lo que Satanás le dijo a Cristo? ¿Te acuerdas? Arrodíllate ante mí, yo te voy a dar los reinos de esta tierra. Hermano, ¿eso nos lleva a qué? Ok, yo adoro a Dios el domingo, pero luego durante la semana, si mi jefe, con los que trabajo, si la forma en la que yo consigo dinero significa ser fiel a aquel Dios que el domingo le estoy diciendo eres mi Señor, yo te alabo, yo te amo, bueno, pues lo hago, ¿no? ¿Qué problema? Ya, esta vez lo haré. Ser un hipócrita. Ser un hipócrita. Los cristianos no estamos llamados a eso. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Me encanta este pasaje porque nos encontramos con un montón de cristianos, hermano, que el autor de Hebreos va a mencionar que están perdiendo sus cosas, están perdiendo sus bienes materiales, están sufriendo tremendamente, y el autor de Hebreos va a decir, pero nosotros no somos los que retroceden. No somos los que retroceden por ese tipo de cosas. Hebreos 10, versículo 32 al 39, escucha lo que dice. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo. Escucha esto. Sufristeis el perder sus bienes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque eso es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Como ya he mencionado, hermanos, hay personas que por mantener un estatus, por mantener su salario, están dispuestas a ser infieles a Cristo y aparentar algo que no son. Yo he conocido gente así, lamentablemente. Hace muchos años estaba en un grupo de estudio en el cual había un montón de hermanos, pastores, algunos, líderes, y muchos de ellos lamentablemente pertenecían a la iglesia de la eclesía, ¿sí? Y me acuerdo en ese grupo, el hermano José, nuestro diácono, sabe eso. Había personas que dependían del salario de esa iglesia, de esa falsa iglesia, de esa secta. Y yo recuerdo, y me parece, es muy triste. Pero ellos sabían, ok, estoy en una falsa iglesia donde se predica un falso Cristo, donde se va en contra del evangelio, en contra de la palabra, pero dependo económicamente de ellos. Así que voy a quedarme calladito. Eso es ser un hipócrita. Eso es ser un hipócrita. Y eso es no confiar en lo que Cristo nos dice acá. Él tiene cuidado de nosotros, hermano. En algún momento Pablo, hablando del tema del dinero, ¿sabes qué es lo que va a decir? No me den nada, no me den nada, no importa. No me den nada, no por dinero me voy a arrodillar ante alguien. Hermano, esto es muy importante. En algunas iglesias los pastores mismos cambian su actitud según la persona, según cuánto ofrenda, cuánto diezma. Eso es triste, sobre todo en las iglesias que te dan sobres y se sabe quién da cuánto. En nuestra iglesia no hacemos eso. Pero hermano, yo he conocido pastores que saben, el tal hermanito te ofrenda bien, entonces cuando está en pecado, le diremos, sí, con calma nomás, esperaremos. Eso es un hipócrita. Eres un hipócrita. Estás aparentando con las personas, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Por recursos? ¿Por salario? Hermano, escucha lo que dice Cristo acá. Jesucristo aquí nos pone el ejemplo de los pajarillos. Y aquí Jesucristo está utilizando esta palabra pajarillos, algunos lo traducen como gorriones. Eran los pájaros más comunes de aquella época. Eran los pájaros que era la comida de los pobres y el sacrificio a veces de los pobres también. Era lo más común, lo más corriente. Eran pajarillos que se compraban, aquí se nos dice, por 2 cuartos. William Hendrickson traduce esto como 2 centavos. Literalmente, hermano, algo que costaba 2 centavos, esos pajarillos, eso era lo que costaban. Y escucha lo que dice, hermano. Dios tiene cuidado de esos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de esas criaturas tan insignificantes, Dios va a tener cuidado de ti. No necesitas aparentar ante los hombres por la provisión. Él va a sostenernos. Hermano, yo te digo por experiencia propia, Él nos sostiene. No importa, no necesitamos aparentar con nadie. Él nos sostiene. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No necesito ser un hipócrita, hermano. No necesito ser un hipócrita. Dios va a amparar a los justos. Y no hay de su descendencia, dice, que mendigue pan. ¿No? ¿Por dinero ser infiel a Dios? Los judíos hacían eso, por si acaso. Pablo en Romanos capítulo 2 los va a acusar de cometer sacrilegio. ¿Sabes qué significa la palabra sacrilegio ahí? Ladrones de templos, eso es lo que significa. Los judíos decían, odiamos a los ídolos. Pero cuando podían agarrarse un ídolo de oro, eso sí lo hacían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese oro cuesta bastante, pues, ¿no? Hay que honrar padre y madre, decían, ¿sí? Pero si esta persona nos quiere dar todos sus bienes y va a abandonar a su padre, no hay problema entonces, ¿sí? Eso hacían los judíos, los hipócritas. Nosotros no necesitamos, hermano. Jesucristo dice, cada uno de tus cabellos está bajo el control y cuidado de Dios. No necesitas arrodillarte ante nadie por dinero.
y ser infiel a Dios por dinero. No necesitas. Y si no entiendes eso, hermano, vas a ser un hipócrita. Y vas a poner de excusa el dinero. El dinero. Pero no, Dios nos provee. Entonces, no seas un hipócrita. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Él es omnisciente y no te sirve ponerte una máscara ante Él. No seas un hipócrita, escucha. Porque de su ira no vas a poder escaparte por si acaso. De su castigo no vas a poder escaparte. Y Él es temible y tiene el poder para destruirte en el infierno. Hermano, no seas un hipócrita. Confía en su provisión. Él va a proveer. Él va a cuidarnos. No necesitamos depender de los hombres.